Amelie Galisteo, es una mujer trans, tiene 26 años, estudia psicología, estudia idiomas y hoy ha venido aquí para contarnos su historia. Bueno, Amelie, muchas gracias por venir. De verdad para nosotros es importante que estés acá. Así que no sé si no sé cómo la gente no conoce este espacio. Espero que este espacio te resulte cómodo y Yo estoy te guste. súper cómoda, les agradezco a ustedes por la oportunidad de darme voz, no solo a mí, sino a las personas trans en general. Bueno, entonces, ¿te parece? Me parece que quizás podamos arrancar con una pregunta que quizás para mí es simple la pregunta y para vos no puede ser tan simple. Y es, Perfecto. ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es mi historia desde el comienzo? Desde lo que vos quieras contar. Bueno, mi historia empieza. Bueno, nada, yo sufrí mucho bullying y mucha discriminación desde temprana edad, en la infancia misma. Ya en la escuela sufría mucha discriminación. Em, Más o menos por ahí tuve también una crianza, ¿cómo que se dice? Cristiana apostólica románica, ¿puede ser? Que es la que Cris- generalmente se da acá, ¿no? Cristiana Apostólica Romana. Esa. Ahí va. Ok, ahí. Bien. Voy a Em, correrte el micrófono un poquito, ¿sí? Ahí va. Dale. Bueno, en cuanto a mi historia, el tema del bullying en la escuela fue algo súper permanente, fue algo que siempre fue creciendo, porque yo era una persona que le gustaba pasar más tiempo con chicas que con chicos, y esto no es atributivo del género, ni de la identidad de género, ¿no? Es simplemente un gusto que tenía, que por ahí se relaciona más con el tema de que yo soy una persona autista y me gusta más la tranquilidad y las mujeres son tranquilas. Pero ahí entra una disputa, porque cuando vos sos peque, cuando sos un niño, una niña, cuando sos un infante, las niñas no quieren tener contacto con los chicos en lo general. Entonces es como que la pasé muy sola, en simples términos. Me noté algunas cosas de, por ejemplo, un ejemplo que tuve hasta de mi maestra, que me acuerdo de cuarto grado, que le llegó a decir a mi vieja, a mi madre, le dijo, tu hijo es raro, es enfermo, algo así, algo similar a eso. Por el simple hecho de juntarme con mujeres en vez de con hombres como preferencia. ¿Y se lo dijo adelante tuyo? No, creo que no. Creo que no. Creo que se lo dijo a mi madre y después al tiempo mi madre me lo comentó. Igual está. Eh, en cuanto al tema de los insultos, bueno, versaba mucho el tema del maricón, el puto, el trolo. Todo lo que a vos se te pueda ocurrir de insulto, bueno, pasaba. Los niños no son seres benévolos, como la gente piensa, lamentablemente, pero es entendible que todo esto parte de la casa, ¿no? Es más, hasta se me negaba la ayuda en cierta parte, porque me acuerdo que en una vuelta me esperaron todos los compañeros para pegarme afuera de la escuela y estaban escondidos por ahí atrás y yo no me quería ir. Entonces la directora que me ve que no me iba, me dice, ¿por qué no te vas? Le expliqué la situación. Me dijo, no, no hay nadie, tenés que irte, andate. Pero está. Por suerte justo apareció una vecina angelical que me llevó en la motoneta para mi casa y ahí los vi a los pibes. O sea, yo no estaba loca, yo no estaba delirando. Era la directora que por suerte la cambiaron al rato. Em, y en cuanto a esa etapa de la infancia, en la escuela, me acuerdo que el momento más feliz que tuve fue cuando terminó. Yo veía que todos mis compañeros se ponían tristes, lloraban, se lamentaban y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Yo estaba feliz porque No lo veo más. se terminaba ahí, se terminaba la cárcel, terminaba el sufrimiento, se terminaba la complicidad ¿Estás hablando de la primaria, del liceo, de qué de la etapa? escuela. La etapa. Ok. Todo esto de la escuela. Y te voy a ir a tu casa un minuto. Sí, Que decías que creciste en una casa cristiana apostólica romana. sí. ¿Cómo es vivir en una casa cristiana apostólica romana? Nosotros somos judíos, no tenemos mucha idea del tema. ¿Y cómo fue vivir para vos en una casa religiosa? Bueno, igual ahí hago un paréntesis pequeño de que mi padre me abandonó, o sea, abandonó a mi vieja cuando estaba conmigo en el vientre. Por tanto, como 4 años, mi vieja estuvo conmigo luchándola sola.
Luego conoció y se casó con mi padrastro, que hoy en día lo considero padre, y él tenía su familia que sí era lo que decíamos recién. Y ahí fue cuando me empecé a entrar en el mundo ese de la religión. ¿En qué se versa? No sé, no es mucho. Es ir a la iglesia los domingos, fui a catequesis, tomé la comunión, más o menos eso. Te traían la Virgen los fines de semana, que era el momento más glamuroso y esperado, porque en la vecindad se iba pasando las vírgenes por barrio, ¿viste? Una virgen por barrio. Entonces cuando llegaba a tu casa era como algo sagradísimo. Entonces vos ibas, le tocabas, le rezabas el Ave María y le pedías cosas, no sé, era ¿Te acordás gracioso. algo que le hayas pedido? No me acuerdo, no tengo ni idea. No. En este momento no me acuerdo. Ok, no, quizás te acordabas. Pero Em, aunque no lo creas, dentro de lo que fue mi infancia, esa parte de la religión fue lo más sano que tuve. O una de las cosas más sanas que tuve. Porque no me sentí discriminada, no tuve problemas, no tuve roces. Fue linda esa etapa. ¿Y qué otra etapa sana tuviste? O sea que decís que fue una de las. En la infancia, Sí. y no sé, el amor de mi madre, una maestra que tuve en la escuela también, que fue súper amorosa, que la tuve solo en primero y nunca más supe de ella, pero fue muy acompasante, muy cariñosa. em, Mi padrino, que fue como una persona que también cumplió un rol lindo en mi vida ahí en esa parte, y no sé, el resto es bullying y otra parte es, bueno, cosas que pasaron también lindas con mi familia, de compartir y demás, Ujú. como Y en ese... ya tu etapa liceo. Bueno, el liceo, yo llego con las expectativas de que el liceo, bueno, va a ser un lugar diferente en el cual me voy a encontrar con una nueva etapa que voy a poder ser otra cosa y no voy a ser más el chico bulleado, el chico, etcétera. Pero no, no pasó, no pasó porque es como algo que te sigue de la vida. Em, en el liceo, bueno, lo que más me acuerdo que el primer año de liceo, la primera hora puente que tuve, la hora puente es la hora en la cual te falta una materia, falta el docente, lo que sea, y tenés tiempo libre. Entonces me acuerdo que tuve ese tiempo libre y yo trataba de encajar con los chicos, me junté con ahí para tratar de encajar. Me dijeron alguna especie de insulto o algo degradante y yo dije, bueno, me voy al baño. Mentira, me fui y me senté en el corredor porque estaba re triste. Y algo lindo que pasó es que se acercó una chica, que era grande, y me dice, bueno, le des bola a estos boludos. Y como que, nada, son pequeñas cositas, dice, que son lindas que te pasen en la vida. Ujú. Y toda esa etapa así de bullying como que siguió en creciendo, creciendo y creciendo. Además de que la mayoría de los estudiantes del liceo en esa etapa de primero a tercero eran repetidores, por tanto había mucho abuso de eso, de la edad, ¿no? O sea, del físico, del todo. Yo era un peque, no me desarrollaba, era un chanchito, pequeñito, me estaba descubriendo sexualmente. eh, y nada, tuve como dos encuentros violentos también ahí, por lo menos que recuerde en primera instancia. En uno era un chico que me odiaba, en primero, no sé por qué, pero él me odiaba con toda el alma. Y yo trataba de lamerle el culo, las medias, y él me odiaba. Y yo sabía que me iba a pegar un día. Pero yo fui más inteligente. Y yo agarré y me empecé a hacer amiga del mismo chico que iba para el mismo lado que yo, que medía 7 metros el flaco, no sé qué, no sé cuánto. Y el día que a mí me quiso pegar, yo iba con este chiquilín. Y yo le había dicho, che, si me llegan a pegar, ¿vos me defenderías? Acto seguido viene este y estaba el de 2 metros y no le dejó tocarme ni un pelo. Después en otra ocasión también uno grande me pegó una piña sin razón, no sé, o yo no tengo la razón aún. Y nada, y en esa etapa del liceo es cuando me empiezo a descubrir sexualmente y a conocerme y a entenderme como gay, como un Ujú. chico gay. Igualmente, yo que sé, hacía cosas de gay, miraba cosas de gay, pero después iba y rezaba y pedía perdón a Dios porque todavía no me aceptaba ni a mí, tenía toda la controversia esta de la religión, O sea, te sentías una pecadora. claramente. Es Y, que era una y pecadora. te puedo hacer una pregunta, ¿hablaste con alguien de sentirte una pecadora en ese momento? No, ¿cómo voy a hablar con No, alguien? no, quizás, No. bueno, ir a Eh, confesarse.
No, no porque yo dejé el tema de la iglesia como a los 9 años, o sea, yo Ujú. hice la catequesis y después dejé. O sea, Sí. yo creyente, creyente no era, pero o sea, rezaba Pero sí como... sentías que estabas en pecado, sentías que hay algo Claro, que porque estabas también fue lo que, haciendo mal. más allá de lo que religiosamente se impone, sino también lo que culturalmente se impone. A ver, yo no aclaré, pero yo soy de Salto, yo no soy de Montevideo, o sea, soy del interior, y las cosas allá van como 20 años atrasadas a la ciudad en general. Entonces allá ser gay de por sí en esa época era algo que no se veía, no existía. Y si existía era muy a las escondidas. Sí, hoy en día tampoco. Y también. No, no, pero allá literalmente no veías a una persona de la mano, no sabías que alguien era gay, o sea, era todo muy, muy oculto. Demasiado. Y cuando vos saliste del closet, de alguna forma, Ahí fue saliste cuando en pasó Salto Sí, en Salta. y Ahí fue una nueva etapa de mi vida cuando llegué a los, no sé, 15 años, creo, cuando empecé tercero del liceo, que ahí me definí como gay, y gracias al internet pude saber que era una persona normal y que había más gente como yo, eh, y también con figuras que me inspiraron, ¿no? Entre ellas estaba Lady Gaga, que yo soy fanática a muerte, y profesaba todo eso, y a mí me empoderó y me ayudó a sentirme parte de algo, aunque no estuviera ahí, que es la magia del internet. O sea, tiene muchas contras el internet, pero también tiene sus beneficios, como este. qué lindo, me gustaría como hacerle llegar a Lady Gaga que hay alguien que se empoderó por ella. Sí, Lady Gaga seguramente lo sabe un Vamos a hacer un video de montón. TikTok de esto a ver si le llegamos a Lady Gaga. ¿Qué le vamos a llegar? Lady Gaga está ocupada. Está haciendo la película del Joker ahora, qué bola me va a dar a mí. ¿Quiénes son? Dijera Moria. Bueno, Bueno, pero nada, ahí llegó esa etapa de mi vida en tercer año en el cual yo digo, bueno, soy gay, lo acepto, lo quiero, y me acuerdo que también me influencié mucho por la imagen de Martin Luther King, no sé por qué, seguramente lo estaría trabajando en historia, y como que veía muchas frases de él, y una de ellas, la tengo por acá escrita si no me equivoco, que dice, nuestras vidas comienzan a terminar en el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que nos importan. Y ahí fue como que me hizo un clic en la cabeza y yo empecé a decirme como a mí misma, tipo, bueno, prefiero vivir siendo lo que soy y no morir siendo algo que no soy. Y ahí empezó otra etapa, de aceptación de ser yo y bueno, y también siempre usar la inteligencia, porque yo me hice amigo de todas las mujeres, entonces el que me pegara a mí no iba a estar en los 15, no, claro, la chica no te iba a dar bola, porque le estabas pegando al amigo, etcétera. Yo hablo de mí el masculino en el pasado porque yo empecé la transición a los 22, 23 años, aclaro. ok. Y, y vos después viniste, después del liceo te viniste para Montevideo, te quedaste en Salto. ¿En qué momento viniste para vivir de acá? Yo después bueno, de tercero del liceo, yo terminé, hice quinto de humanístico y después me pasé a artístico y ahí me empezó a gustar mucho el arte. Yo pinto, yo dibujo, que no me va muy mal, pero tampoco soy Dalí, ¿no? Ninguno Pero de acá es Dalí. nota. Y me empezó a gustar más la actuación, entonces como que me metí en muchos cursos de actuación allá y vine acá a Montevideo con la idea de entrar a la EMAD y me rechazaron. Sí, es difícil, es difícil. Sí, me echaron, me rechazaron, me tiraron como flea y era lo único que tenía en la cabeza en ese momento. Y fue otra etapa de mi vida que empecé a duelar, que tuve que generar nuevas herramientas sociales porque funciona todo diferente en Montevideo en muchos aspectos. Em, ¿Qué más? Y en qué momento te diste cuenta que querías transicionar? O sea, ¿en qué momento eh, te pensaste de otra forma? Para mí la pregunta es extraña, en el siguiente aspecto. A mí me pasa que yo no sé pensarme en la infancia y muchas veces me van a escuchar decirme tanto niño como niña, porque, porque en la infancia siento que hubo algo de eso, pero que yo te diga que me gustaba jugar a las Barbies es algo muy banal, porque no define el género de una persona jugar a las Barbies o no, No, claro que no. aunque lo hacía. Sí, prefería todas las cosas femeninas, sí, pero eso no define a una persona ser mujer o ser hombre en sí, aunque en teoría sí. Bueno, no entremos en agraviantes. Em,
todo empezó con el alboroto que hubo con la ley trans. Y lo primero que vi, que me acuerdo, yo estaba trabajando en una cafetería acá en Montevideo, fue la entrevista que le hicieron a Marcela Pini contra la Filiola cuando se estaba haciendo el referéndum. Y cuando yo la escuché hablar a Marcela Pini, que se volvió para mí, y es una imagen importantísima, y me encanta la elocuencia que tiene, ahí como que entraron cosas dentro mío, como dialogarse. Y, y me empecé a pensar en algún punto con la trans, con ser trans. Y tal, lo primero que hice fue decirle a una amiga, che, yo siento que creo que soy trans, o sea que me gustaría ser mujer, le dije. Era una buena amiga y me dijo, me encanta la idea, te reveo con pelo largo, dale para adelante. Fue por ahí. Después llegó la etapa de que empezó realmente, que antes de eso yo le avisé a mi abuela primero, fue la primera persona que le dije. Mi abuela es evangelista, obviamente me dijo, no, estás loca, no sé qué. Después lo terminó aceptando. Y mi madre cuando se lo dije, me dijo, mientras vos te hagas feliz, a mí no me importa. Qué importante. Sí, mi vieja está en el pedestal más alto que pueda haber en mi vida. Eh, y ahí empezó otra etapa también porque yo empecé a transicionarme, a verme, empecé a hacerlo sutilmente con cosas, ver cómo yo me sentía con la sociedad implementando em, cosas que se le atribuyen a la mujer, ¿no? Y yo estaba trabajando en un supermercado, lamentablemente en un supermercado malo, y sí, bueno, con las uñas no hubieron problemas en el supermercado. Em, el tema vino cuando yo todavía no había dicho el tema de género ahí, ¿no? Yo venía explorándome. Sí. Bueno, el día que yo llego de caravanas, no me dejaron entrar a trabajar, no me querían dejar entrar a trabajar. Y ahí empezó toda una disputa. Yo agarré y le expliqué a la encargada y le dije, mira, yo estoy en este proceso, me siento así, esto va a pasar en mi vida y va a empezar a cambiar de acá en adelante. Ellos lo asumieron súper bien. El tema fueron los dueños del supermercado que, no sé, tenían una cabeza en la edad media todavía y me lo negaron. Entonces ahí tuve eh, que acceder a la justicia. Me acerqué a Fuesis, que es el sindicato de supermercados, hablándoles y planteándoles la situación que había pasado. Y me dijeron, bueno, nada, vos mañana anda y hace lo mismo, anda mejor todavía. Yo no suelo usar delineado, pero hoy vine delineada porque me acuerdo que esa vez, o sea, yo me vestí horrible cuando empecé. eh, Me puse las botas, me puse el jean más ajustado que encontré, la remera con el color más rosa que había, un delineado tipo Amy Winehouse, o sea, no un delineadito, Winehouse, o Sí, sea, si sí. entendés eso, lo Totalmente, entendés. sí. Bueno, sí, loquísimo. Y yo entré al supermercado. Tra. Empoderada. Sí, yo entré con unas ganas. Y cuando llego a marcar, yo entro, dejo mis cosas, agarro mi tarjetita, voy a marcar y me dicen, no podés marcar, no podés entrar así, ya te lo dijeron ayer. Ok, perfecto. Agarré, me fui. Porque el Fuesis me había dicho que tiene una parte de género, me había dicho em, que nada, que si eso pasaba se procedía a una parte legal. Y ahí fue cuando empezó todo el tema legal, yo fui, salí en todas las portadas de todos los diarios, de todas las cosas habidas y por haber de información y informativos acá en Montevideo y a nivel local, internacional, no sé. Eh, y ahí empezó un juicio con ellos, el tema de Fuesis. Y ahí fue cuando le cuento al resto de mi familia que yo era trans y que estaba transicionando, porque les digo, bueno, mañana me van a ver en todos los diarios. Así que prefiero contárselo yo de antemano. No les estoy pidiendo opinión, no les estoy pidiendo nada, simplemente les estoy aclarando lo que soy y lo que voy a decir a partir de ahora y por qué. Más nada. Listo. Perfecto. Nosotros te seguimos en TikTok y también en Instagram. Te voy a hacer una Excelente. pregunta. Eh, ¿Por qué sentiste la necesidad de concientizar en las redes sociales? ¿Por qué sentiste la necesidad de poder generar cierta concientización?
Muchas personas trans viven su vida sin tener la necesidad de hacerlo, porque vos lo querés hacer. Porque cuando yo empecé mi transición, pese a que tuve acompañantes como por ejemplo, perdón, como por ejemplo el tema de Fuesis, bueno, me olvidé de acotar que yo empecé mi transición también con el CRAM, que es una extensión de la Facultad de Psicología de la UDELAR, que se encarga de todo lo que tiene que ver con LGBTQ+, es gratis, accedan si lo necesitan. Em, ¿Cómo accedemos? Perdón, o sea, voy a ese lugar y ¿qué digo? ¿Qué hago? Nada, en ¿Cómo? realidad les mandas un mail explicándoles por qué necesitas asesoramiento terapéutico, Sí, vinculado obviamente a la temática LGBTQ+, sí, y nada, y ellos al tiempo te van a responder porque hay una lista de espera. Y ahí te asesoran y te acompañan, como lo hicieron conmigo. qué importante. ¿Y es gratis? Sí, sí. Y es más, fueron ellos los que o sea, el psicólogo que estaba ahí a cargo, Pablo Jiménez, fue el que me dijo, bueno, fuesis, esto, o sea, me fue dando herramientas en mi transición cuando pasó, por ejemplo, lo del supermercado. ¿Por qué concientizar? Porque, reitero, cuando yo empecé la transición, yo lo hice desde mucha soledad, desde mucha falta de información. Es más, el colectivo que más me representó y me representa en cierta medida es el de TVU, que es el de chicos trans del Uruguay, que por X o por Y terminé con ellos y fue como una familia que me abrazó y que me contenió y que me acompasó en ese proceso. Y nada, siento que me gustaría hablar de cosas que a mí no me las dijeron sobre la transición, por ejemplo, sobre ser trans, o sobre la autoestima misma que se va perdiendo, degradando, o cosas que te juegan en contra en la cabeza también, porque la hormonización puede tender a la depresión. Es uno de los efectos secundarios. ¿Qué otras cosas no te dijeron? ¿Qué otras cosas no te dijeron y que vos que tenés ganas de concientizar? Eh, Nada, más o menos de lo que hablo, o sea, sobre el cuerpo, sobre cómo te sentís, sobre cosas que por ahí vos decís, ay, me está pasando esto en la transición. Y está bueno ver a alguien y escuchar y que te diga, ¿sabes qué? Yo pasé por eso. ¿Sabes qué hice? Esto. Entonces por ahí, no tenés una respuesta, pero tenés una referencia. Y eso está bueno porque yo no la tuve, no tuve referencias. Las referencias que habían a mí no me gustaban porque eran estereotipadas, como muchos influencers apuntaban al cambio de sexo, o sea, de la genitalidad sexo genital, em, o a personas muy flacas, siempre los estereotipos. Y a mí no me gustan esos estereotipos. Aunque está, lamentablemente sea una persona que esté dentro de los estándares hegemónicos, no apunto a eso. Ujú. Y me gustaría que vayamos por el lado de lo legal, ¿no? De la ley trans. Sí. Yo sé que la ley trans es una de las leyes que son pioneras en Latinoamérica. Eh, Ujú. de todo lo que contiene la ley trans, ¿hay algo que vos decís, esto nos ha ayudado al colectivo, o me ha ayudado a mí en lo personal? Y hay cosas que decís, le falta, y le falta mucho, o le falta poco, o hay cosas que no trata. Me gustaría que opines vos. ¿En qué ha ayudado? Todavía no lo sé. No sé si todavía lo sabemos porque digo, no hay estadísticas y pasó muy poco tiempo. Ujú. Digo, como para ver. Yo supongo y creo que sí hay progresos en ese tema, en el ámbito de la salud, de la educación, de la vía pública, el acceso a la cultura. Porque pasa lo siguiente, ¿no? Porque la gente dice, ay, ¿para qué un derecho si ya los tenés? Si ya tenés los derechos por ser humano. Bueno, por más que vos seas ser humano, hay personas que necesitan otras leyes para ambientarse al mundo que los rodea. Yo que sé, como una persona con discapacidad necesita rampas. Las personas trans son excluidas de todos los ámbitos que hay. Entonces necesitamos leyes para que eso tenga un amparo más específico. En ese sentido, la ley apoya. Bueno, y yo, el juicio que hice fue o sea, fui la primera persona trans en el Uruguay en ejercer la ley trans en el ámbito laboral, o sea, en el artículo laboral. Mira. Y cómo es la calle, el día a día. Esa pregunta depende de varios factores.
Cuando yo empecé la transición, que no era lo que soy ahora, o sea, físicamente, visualmente, estéticamente, fue muy crudo, muy crudo. O sea, al punto de que vos vayas al supermercado a comprarte algo y que te apunten del otro lado y se te rían de la cara, que te subas a un bondi a pagar el boleto, que te miren de arriba abajo con cara de asco. em, bueno, también burlas en el laburo. eh, no sé si en la calle me han gritado cosas, pero seguramente sí, porque me lo hacían cuando era gay. em, no sé. Le falta al Uruguay, le falta mucho. Entonces, porque yo te voy Claro, a contar, yo soy argentino. Cuando yo llegué a Uruguay, una de las cosas que mucha gente me dijo es, estás yendo a uno de los países más progres de Latinoamérica. Eh, sí, es Uruguay es pionero en progre. un montón de leyes en lo En social. leyes. En leyes ¿Cómo sí. lo ves vos? En- sí, en leyes sí. Somos pioneros en muchísimas cosas que en Latinoamérica en general todavía no. El aborto, la marihuana, la ley trans, En eh, leyes, en en lo leyes. social no. No, en lo social va compasando poco a poco igualmente. No es como que no está siguiendo el ritmo. Porque hay otros lugares en los que simplemente por ser trans te persiguen y te matan. O sea, no es que no pasa acá, porque pasó acá y pasó hace muy poco. Pero es como te digo, perdón si yo me confundo con las cosas, voy y vengo, es por el déficit de atención, quiero aclararlo. Por eso te decía al principio, que al principio de mi transición fue una cosa, hoy en día que soy una mujer que está dentro de los estándares de belleza y hegemónicos, que soy femenina, que tengo lolas, que me veo femenina, a menos que hables conmigo, por ahí la gente que como que le entra un colapso mental, claro, les entra un colapso mental, pero no, hoy en día no tengo problemas de esa índole. Es Ujú. más, yo causo deseo, causo todo lo contrario. A mí me adulan, me chiflan, me dicen cosas, ¿entendés? Sí, Por entiendo. eso te digo, depende. Si vos sos una trans que no está hormonizada, que no está operada, que simplemente te vestís y demás, vas a sufrir mucha discriminación. Ujú. También los otros factores, ¿no? Que seas discapacitada, que seas negra, que tengas VIH, todas esas etiquetas que se te van sumando en la vida y que te van acotando a lo social. Ujú. Entiendo perfectamente. Vos sabés que te voy a contar algo personal. Es que yo empecé a trabajar, yo trabajé muchos años en una comunidad en Buenos Aires, una comunidad judía, Ajá. y lo que me pasó fue que yo en algún momento empecé a hacer mucho contenido sobre diversidad sexual, sobre cuestiones de género, y de hecho lo que conté al principio sobre la cantidad de identidades sexuales que había en el judaísmo fue porque en algún momento me tuve que poner a trabajar en esto, me tuve que poner a investigar, porque me pasó en la institución donde yo trabajaba que vino una vez un niño diciéndome que quería ser niña. Tenía 9 años. Natán quería ser Nati. Y al principio yo mucho no lo entendía, me costó un poco entenderlo, pero me acuerdo que vino la madre a hablarlo de que Natán quería que le digamos Nati y quería que en las actividades que venía a nuestra institución con los demás chicos se le pudiera tratar de Nati. El Pero tema, tuvo acompañamiento de la madre, eso es muy sí, de hecho los importante. padres se terminaron separando porque el padre no podía soportar. Qué gracioso, porque viste que en Argentina está el libro de Yo Nena, Yo Princesa, que Sí, habla sobre la primera niña que obtiene la identidad trans en Argentina y cuenta toda su historia, muy rica, muy sabrosa, que salió ahora la película hace poco también, y también bueno, pasa algo similar a sí, es eso. parecido, es similar. La cuestión es que la comunidad tuvo que hacer también tuvo que hacer toda una transición de poder educarnos y entendernos qué es lo que quiere Nati y cómo la comunidad puede ayudar a Nati en su transición. Exacto. Entonces hubo que educar a las personas que trabajaban en la institución, hubo que educar a la comisión directiva sobre el tema, todo el rabinato, la parte religiosa de la comunidad. Hubo que hacer un cambio muy fuerte, muy brusco. No brusco en el mal sentido, sino de repente es, bueno, la comunidad tiene que empezar a cambiar, tengo que empezar a entender y a aprender, porque si tenemos una nena trans, tiene que poder seguir en un marco judío, religioso y de contención,
que no la excluya, porque quizás en otros lugares la van a excluir. Y así empezamos a trabajar con Nati y eso terminó acercando a otras personas trans de la comunidad judía que, que descubrieron por las redes una comunidad que les abría las puertas cuando otras comunidades les cerraban las puertas. De hecho, ha venido a nuestra comunidad una persona que decía, una chica trans, que decía rabino de la comunidad donde voy, me sigue llamando por mi nombre anterior. Y no le importa que yo le diga que no, que ahora me llamo de otra forma. Con lo cual, eso hizo que a mí, por lo menos, me importe mucho lo que le estaba pasando a Nati, que nos involucremos con el tema, aprendimos un montón. Para mí fue muy importante y justo esto me lo acordé porque hay una pregunta acá que están dejando en el chat que dice así, te la voy a leer. Buenas noches, aquí tenemos una pregunta. Dice así. ¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, como la B'nai B'rith? B'nai B'rith es una institución de la comunidad judía. ¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil para ayudar a que todas las personas puedan expresar libremente su identidad? Saludos, dice. ¿Qué pensás que puede hacer las instituciones? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deberían hacer para que todas las personas puedan expresarse libremente, para sentirse cómodas? Y erradicar el 90% de la humanidad. No, mentira. Pero lo más... También, puede ser. No, lo más importante es entender que los niños y adolescentes tienen derechos, y uno de ellos es a vivir plenamente y libremente y gozar de su niñez y su infancia. Y parte de eso es la identidad, que es lo que estaba también incluido en la ley trans, y se habla de ello, generó debate en su momento, más bien por temas de hormonización, pero los niños no se hormonizan, los niños no generan hormonas. Vamos por la base, ¿no? O sea, creo que lo principal es eso, acompasar los derechos que tienen los niños de ser escuchados, de ser acompasados, los deberes que tienen los padres o los representantes de esos niños, de velar por ellos, por sus derechos, por su libertad, por su expresión, por lo que a ellos les hace feliz y les da goce, ¿no? Creo que va por ahí, porque después mucho más que puedes hacer. Te voy a cambiar de tema. Sí, cambiame. ¿Crees en Dios? Yo... Qué complicado lo tuyo, nene. Bueno, Decía. si queremos por otro tema. No me molesta, no me molesta. O sea, yo no soy una persona, yo soy similagnóstica. No sé si existe el concepto, pero a ver, yo... Similagnóstica no existe el concepto. Bueno, lo O sea, inventé yo yo. que sé de religiones, bueno, está, se puede Copyright, inventar. lo acabo de inventar yo. Sí. Porque, o sea, yo no creo que haya lo suficiente evidencia sobre Dios como para decir que Dios existe, ni tampoco lo contrario. Entonces, va por ahí. Pero sí hay cosas que me cuestiono más a nivel racional, que tienen que ver con que por qué el mundo tiene orden. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué, o sea, en vez de ver el mundo todo salido para todos lados, ¿entendés? No, hay orden. Existe la gravedad, el planeta es redondo, los árboles crecen, todo. O sea, como mucha, es como muy bien formado, ¿entendés? Como que hay un algo ahí. Hay una fuerza superior que No sé si una fuerza maneja. superior, pero hay un orden. ¿Y de dónde Ujú. sale ese orden? Es mi pregunta. Y yo creo en las energías, eso sí. Y creo que Dios en realidad es las energías que aparecen en todo. O sea, creo en ese concepto de Dios. Más bien del universo. Yo le pondría Dios, eh, dos puntos, universo. O sea, para mí Dios es universo. Ok, perfecto. Bueno, Baruch Espinosa hace muchos años diría exactamente algo parecido. Victoria Cardoso, muy orgullosa de vos, amiga, dice. Ay, Vicky, I love you. Eh, Te voy a contar algo. Mira, te voy a contar algo justo sobre lo que vos decías de lo que vos crees. Hay un escritor, te voy a recomendar un libro, mira. Me vas a recomendar un libro y lo voy a anotar, a ver. Sí, se llama Creer que se cree. Y te voy a explicar por qué. ¿De quién es? De Gianni Vattimo. Vattimo Creer. con B corta. Y Bueno, vamos ustedes a también allá en sus casas. Creer que se cree de Gianni Vattimo. Eh, Ujú. Bueno, falleció hace unos años. Vattimo era gay y le costó muchos años poder contarlo, ¿sí? Vivió siempre como, lo escondió muchos años.
pero por sobre todas las cosas lo escondió porque era muy religioso y muy creyente. Sí, obvio, me imagino que será una Sí, época en la que la religión era poderosa. claro. Y en los años 90 se aisló de la religión para poder vivir su homosexualidad, porque sentía que las dos cosas no combinaban. ¿Por qué? Porque, bueno, Italia es un país muy católico, Gianni Battimo es italiano y todas esas cosas del pecado estaba muy presente en él. Y un día lo llama un amigo por un teléfono público, no sé si saben lo que es un teléfono público, que están acá, ¿sí? Sí, Pero un obvio, día lo yo llama un sí. amigo por un teléfono público y le dice, Gianni, ¿vos todavía crees en Dios? Y Gianni le dice, creo que creo. ¿Sí? ¿Por qué creo que creo? Porque cuando uno habla de creer en Dios, parece que está afirmando que cree en Dios, pero la palabra creer en realidad es una duda. ¿Sí? Entonces dice, creo que creo. Y escribe todo este libro explicando por qué él cree que cree en Dios. Pero le va a dar vuelta y va a decir algo muy interesante, y es que él cree, viendo desde una perspectiva cristiana, él dice, si Jesús, si Dios se encarnó en Jesús, como dice la iglesia cristiana, eso significa que Dios marcó el camino y que hay que dejar de creer en lo divino para empezar a creer en lo humano. Y que quizás el paso superador del mundo cristiano sería la humanidad y dejar de creer en Dios, dice Bátimo, y creer en el hombre Y sí, como la posibilidad de cambiar las cosas. y sí, es que es la única posibilidad. Porque, a ver, el concepto de Dios viene de la iglesia. Ujú. O sea, de la Biblia en sí, digamos, ¿no? Y yo qué sé, es como para mí creer en la Biblia es tipo, bueno, lo escribieron hombres, principalmente. No, no sé si hay mujeres, no hay mujeres. Hay mujeres que aparecen en la Biblia, pero Pero no hay. hablando, narrando, no. Mira, hay una creencia de que hay una parte bíblica que está redactada por mujeres, por una mujer. Hay una Bueno, creencia. en términos. ¿Por qué? Porque justo hay unos capítulos que hablan mucho del detalle, muy detallistas. Generalmente se creía que las mujeres cuando escriben son más detallistas en la O era un antigüedad. hombre gay. O puede ser un hombre gay. Sí. Ojo al piojo. En fin, entonces como que a mí toda esta cuestión de la Biblia, de que le llegó estas palabras de Dios y que no sé qué, si está escrito por personas, además está adulterado por personas, eh, no me es viable. No me es Ujú. viable. Me gusta la Biblia en el sentido de que tiene enseñanzas que son lindas. Tiene buenas historias. Claro, obvio, es el mejor Tiene libro de tremendas ciencia historias, ficción. sí. Además, Dios es como un niño de 5 años que está encaprichado con todo y hace lo que se le canta. O sea, bueno, me quemé contigo, bueno, te mato a la mitad de la población, nos vimos. Porque funciona, es un niño, ¿entendés? Bueno, en el texto bíblico Dios es más justiciero que justo, de hecho. O sea, nosotros construimos religiosamente un Dios justo. Pero el texto bíblico es, esto. No sé, ¿Te yo de portaste mal? chica me decía a Sac. mí misma, si Dios existe, yo con él, el día que me muera, me voy a sentar y vamos a tener una charla larga y entendida, porque a mí me tiene que explicar un montón de cosas. En fin, Yo también quiero. sí. Bueno, tengo otra pregunta de Mariana Pikoski también, love you, Mariana Pikoski. Sí. Hola, quisiera preguntarte quisiera preguntarle cómo ve la carrera de psicología en el sentido de si considera que patologizan las identidades trans o si cree que hubo avances en eso. No, en psicología hoy en día no se habla de la transexualidad como una patologización, Ujú, ni de la homosexualidad que se sacó hace poco también. O sea, no existe. Es más, la facultad es un lugar que tiene un espacio de género, que está abocado a ayudar a las personas que son trans o LGBTQ+, etcétera, ¿no? O sea, la facultad de psicología o no sé si de psiquiatría, pero psicología al menos sí, creo que no es un lugar para hablar de patologización de la transexualidad. ujú. No, Ok. no, no existe. ¿Por qué idiomas? ¿Qué se te dio por estudiar idiomas? Vamos a cambiar un poco de tema. Ok. No sé, me gustan los idiomas desde que tengo. Mi principal idioma que me gusta a mí es el inglés. Y me gusta desde que tengo 6 años, más o menos, que tuve, no sé, por una cuestión de gobierno, nos iban a empezar a dar clases de inglés. Nos dieron una clase de inglés, se terminó. Y tuve como una fijación con el inglés. Y eso viene del autismo, fijaciones en cosas X. Y la tuve la fijación toda mi vida y la sigo teniendo.
y adoro el inglés, la gramática, todo. En español no te podré saber casi nada de gramática como te sé en inglés. Y es más, aprendo gramática del español en inglés. Mira, Y ahora estoy aprendiendo francés, empecé con el francés porque me gusta mucho el francés, porque mi nombre es francés, Amélie es una película francesa, para los que no la vieron, tienen que mirarla. lo estuvimos hablando antes de que empiece el programa acá con el licenciado Belmar. Además tiene una de las bandas sonoras más hermosas que hay y mi nombre nace más de la banda sonora que de la película en sí. Y siempre me gustó el francés también y bueno, me decidí a comenzarlo, por eso. Bueno, no sé si alguien tiene. Sí. Yo tengo una pregunta. Hablaste mucho de bullying y justamente lo atribuiste más que nada a que no estaban cómodos contigo y un poco el tema de que sos trans, ¿no? ¿Por qué la gente se la agarra con los trans? ¿Por qué? Y porque es una cuestión de repetir patrones para mí. Es como la violencia. O sea, yo me crié en una familia que venía de crianzas de que enseñar era igual a gritar o a pegar. Entonces, si vos vas repitiendo ese patrón hasta que viene alguien, lo corta, es imposible pensarlo de otra manera. Hasta que te enseñen, te iluminen, te informen. Además, el bullying no existía cuando yo tenía 6 años. No existía, el término vino mucho después. No sé si por ahí o algo más querés preguntarme sobre eso. Eh, ¿Volviste a Salto una vez hecha tu transición? Sí, sí, volví al tiempo de haber comenzado ¿Te mi cruzaste transición. con gente que te ha hecho bullying? No, no me he cruzado con gente porque yo en realidad salto hoy únicamente por mi familia. Pero sí personas que antes me hacían bullying, hoy en día me escriben para otras cosas. Sí, sí, sí. Mira, Todos y cada uno de ellos. mira qué bien. Sí, sí, así son. Les puede, porque las transexuales les podemos a la mayoría de los hombres. Y les diría hasta el 99,9%. Mira vos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te da como cierto gustito de venganza o sentir como, ah, mira, ahora me buscas? ¿O no? No, no, yo no suelo tener venganza. No, pero No. el gustito de decir, ah, mira, mira cómo cae la gente. No, sí, eso sí, como decir, mira, mira vos, pedazo de sorete, me venís a. Mira qué loco. ¿Quién es? Igual después se terminan disculpando, inclusive conmigo, Ujú. porque es como digo esto, del bullying, ¿no? O sea, muchas veces es ignorancia, es repetir patrones que venían de tu familia, es también, ¿no? El ser humano de por sí ataca lo que no entiende. Siempre lo hizo en la historia, lo va a seguir haciendo mucho tiempo más. Entonces, siempre se trata de atacar lo que no se entiende, después tienen un proceso y entienden, y bueno, y les termina gustando, ¿qué voy a hacer? Yo a veces pienso que, bueno, yo hace poco contaba que en mi infancia, durante mi escolaridad, yo sufrí bullying, pero en la época del liceo yo hice bullying. Fue como al revés. Y en algún momento conté hace un tiempo que el que sufre bullying lo sufre mucho, pero el que hace bullying también un poco lo sufre. Sí, claro, está Sí. tapando sus propias carencias. Ujú. Yo misma, mirate esto. Yo de 15 años riéndome de una transexual que pasaba en la calle. Mirame acá. Hola, soy transexual. Claro, porque de hecho yo me acuerdo que cuando conté esta situación, lo que contaba era, yo hice bullying para no sufrirlo. O sea, yo en algún momento hice bullying para no caer en la volteada Sí, obvio. de otras personas. Entonces Sí, dije, sí, bueno, sí, es que es un me mecanismo armo de efectivo. valor Sí, yo y lo intenté y fallé, me siguieron haciendo bullying, pero entiendo, sí, el tiro por la culatísima. Pero te entiendo porque sí, o sea, a veces tenés que protegerte y bueno, hay que ser. Nosotros vivimos en la jungla. Es como Welcome to the Jungle, como dice la ujú, canción esta. sí, de El Guns N' mundo, el Roses. mundo, el mundo es una jungla y no se olviden que seguimos siendo seres humanos y acá se trata de quién es débil, quién es fuerte y bueno, a nivel humano es un poco más intelectual.